Susana Ciruzzi, que es abogada de la UBA, especialista en Derecho Penal de la UBA, magíster en Bioética de Flaxo, doctora en Derecho Penal de la UBA, postdoctora en Derecho Penal y Bioética de la UBA, certificada en Bioética en la Yale University en Estados Unidos, certificada en Bioética Pediátrica en el Children's Mercy Hospital de Kansas City en Estados Unidos, especialista en cuidados paliativos en Stanford, en la Universidad de Stanford, y Susi nos cuenta en diciembre que había recibido una gran oferta laboral para desarrollar y coordinar todo el área de bioética del Hospital St. Jude, ahora donde está, en Memphis. Es Ethic Consultant ahí en St. Jude, liderando el programa en el St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, y es Bilingual Qualified Interpreter también en el St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, de donde nos está acompañando en este día. Y también está con nosotros mi querida María Luz Gómez, que es licenciada en Psicología de la UBA, residencia completa y jefatura de residencia en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas de Alvear, certificada en Psicosocio-Oncología y Cuidados Paliativos en Palio, en USAL, coordinadora de salud mental de Palker, docente universitaria en Cuidados Paliativos, miembro de la Comisión Directiva y de la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Y bueno, sin más, para no demorarnos, vamos a dar comienzo a este tema tan interesante que siempre está en la mente de los equipos de salud de cuidados paliativos, generando bastante controversia. La idea es poder adquirir algunas herramientas que nos permitan acercar algunas respuestas que nos dejen lo más tranquilos posible a nosotros y lo más aliviados posibles a nuestros pacientes en el marco de un país donde todavía no está el debate maduro de la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido. Pero hay un montón de herramientas que seguramente nos van a ofrecer y nos van a acercar, que nos van a permitir dar alguna respuesta a estos complejos interrogantes. Así que bueno, vamos a empezar primero con la presentación de María Luz. Acto seguido, Susana va a dar su presentación y después vamos a dar un espacio importante para preguntas. Les pedimos que silencien los micrófonos. Adelante, Luz. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Susi, otra vez. Ya te agradecí muchas veces, pero te vuelvo a agradecer acá públicamente por aceptar esta invitación y nada, un placer volver a compartir una mesa. Como decía Guille, este tema se genera producto de, entre otras cosas, discusiones que por suerte cada vez más los paliativistas nos estamos dando en relación a un deseo que tiene una complejidad clínica importante, pero que tiene una elevada prevalencia en nuestros pacientes. Así que bueno, bienvenido este debate, bienvenida esta presentación y el intercambio que se pueda generar entre todos nosotros. Bueno, yo voy a empezar compartiendo pantalla. Guille, ¿vos podés ir admitiendo? Sí. ¿Se ve la presentación completa? Sí. Bien. Bueno, un poco pensamos en este título y sobre todo la idea es que el desafío que implica ocuparnos, trabajar activamente en pos de poder ubicar qué hay detrás de este deseo, se convierta también en una oportunidad para nosotros para poder ayudar mejor a nuestros pacientes y sus familias. Y quería empezar por esta imagen, que me parece que es una imagen que de alguna manera representa la experiencia que significa vivir con la vida amenazada, experiencia de quiebre, de ruptura, en donde nuestros pacientes como mínimo sienten cuando se enfrentan con una enfermedad que amenaza la vida, que la vida así como la conocían hasta antes de enfermarse, como mínimo está amenazada. Amenazada
por la presencia de en algún momento de dolor y otros síntomas que generan disconfort y malestar, por los diferentes tratamientos que los pacientes van a llevar adelante. La mayoría de los tratamientos oncoespecíficos sabemos que son tratamientos agresivos que impactan directamente en la calidad de vida y que van a enfrentar los tratamientos y también la progresión de la enfermedad a los pacientes a diferentes pérdidas, algunas de ellas reparables y otras irreversibles. Sobre todo, confrontarse con la conciencia certera de muerte que genera una vivencia de profundo sufrimiento. Podríamos decir que en este contexto el sufrimiento es una experiencia irreductible e inevitable en el devenir de estas enfermedades, y me parece que es ahí donde el DAM, siendo un fenómeno de alta prevalencia, es imposible que lo entendamos por fuera de esta vivencia de sufrimiento. Deseo adelantar la muerte. ¿De qué estamos hablando? Decíamos recién que es un fenómeno clínico complejo que nos interroga y que cuando se presenta en la clínica a veces nos deja como esta figura, como esta imagen, muchas veces sin capacidad de respuesta. Algunas frases que los pacientes nos dirigen. El deseo de adelantar la muerte es un deseo, digamos, que va en un gradiente de amplio espectro que puede presentarse a veces a través de alguna manifestación esporádica y episódica que el paciente pueda referir, o solamente si le preguntamos directamente, hasta llegar a veces a pedidos explícitos que los pacientes y las familias nos dirigen de que hagamos algo para acelerar ese proceso. En ese sentido, se hace necesario saber qué hay detrás de cada pedido, de cada manifestación, para que podamos dar una respuesta adecuada. Y para eso me parecía importante empezar por acá. El deseo de adelantar la muerte es un deseo que ha tenido a lo largo de los años como muchas dificultades a la hora de precisar la terminología y a qué se refiere. Y finalmente en el año 2016, un grupo de expertos, 24 expertos, llegan a una definición de consenso internacional en donde definen al deseo de adelantar la muerte como un fenómeno reactivo al sufrimiento en el contexto de enfermedades amenazantes para la vida, en la que ubican que el paciente no ve otra salida que la de acelerar su muerte para acabar con el sufrimiento. Ubican también que es un deseo que puede emerger en forma espontánea o solamente después de ser interrogado, que tiene un origen multifactorial, es respuesta a uno o varios factores como por ejemplo síntomas físicos no controlados, presencia de síntomas psicológicos. Hay como una alta prevalencia en este deseo de pacientes con depresión, con síndrome de desmoralización, factores sociales, el sentirse una carga para la familia, la soledad, el aislamiento, la falta de red, son mediadores de este deseo, y factores espirituales como sentir que la vida ha perdido el sentido y que no vale para ser vivida. La incidencia, como ven, es como bastante amplia, va del 11 al 55%. Esto tiene que ver sobre todo con lo difícil que se hace evaluar este deseo. Y también tiene que ver con que es una experiencia dinámica en el tiempo, oscilante, que en general va de la mano de la progresión de la enfermedad y va de la mano también de lo que llamaríamos la pérdida. Tres mediadores en el deseo de adelantar la muerte, que me parece como importante traerlos, porque en un paciente en donde tenemos la progresión de enfermedad y la pérdida de la funcionalidad, que presenta depresión, que presenta pérdida de sentido y que siente que es una carga para su familia, probablemente tengamos que estar atentos a la aparición o la presencia de este deseo. Esto me parece importante porque en esta definición de consenso
los especialistas ubican que si bien el deseo de adelantar la muerte no implica necesariamente un pedido de eutanasia, tampoco lo excluye. Y también ahí diferencian el deseo de adelantar la muerte de lo que sería la ideación suicida, porque en el deseo de adelantar la muerte no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que los pacientes encuentran para aliviar el profundo sufrimiento que sienten. El deseo de adelantar la muerte también tiene diferentes significados. En su esencia no implica para todos los pacientes lo mismo, y como decía recién, no siempre se traduce en un genuino deseo de morir. Para muchos pacientes, la posibilidad de adelantar la muerte es un modo que tienen, que encuentran, de terminar con un sufrimiento que les resulta insoportable, como un modo de pedir ayuda. Muchas veces también es un mecanismo de control, esto que todos los autores ubican como el as bajo la manga, que tiene que ver con algo así como si no puedo controlar las circunstancias de mi vida, al menos intento controlar el final y la muerte. Y también en muchas ocasiones, frente al sufrimiento que los pacientes sienten, le generan a su familia, piensan que no estar sería el mejor modo de acabar con este sufrimiento. En todos los sentidos, y por lo que vamos ubicando, podemos decir que siempre, o casi siempre, el deseo de adelantar la muerte se presenta como una reacción, como una respuesta a un sufrimiento de origen multidimensional. Y si hablamos de sufrimiento, me parece que es importante, antes de pensar en si lo evaluamos y cómo lo abordamos, poder ubicar cuál es la particular marca que la cercanía de la muerte le imprime al concepto de sufrimiento. Y en este sentido, si bien podemos decir que no hay una definición consensuada, unívoca, del concepto de sufrimiento en el contexto de enfermedades amenazantes para la vida, porque es la experiencia más íntima y más personal que las personas tenemos, sí, a lo largo de las últimas décadas, podemos encontrarnos con algunas conceptualizaciones que nos ayudan a entender un poquito mejor el sufrimiento de nuestros pacientes. Y tenemos que empezar por acá, y por este concepto que nos trae Cicely Saunders, el concepto de dolor total, que de alguna manera al ubicar el valor aditivo que hay entre síntomas y experiencias, nos acerca a una concepción integral del sufrimiento. Unos años más tarde, Eric Cassel, retomando esta mirada integral del sufrimiento, ubica y define al sufrimiento en pacientes con enfermedades amenazantes para la vida como ese estado de malestar que se genera por la amenaza inminente, él dice, percibida o actual a la continuidad existencial de la persona. Esto a mí me parecía importante porque los pacientes dan cuenta de esto todo el tiempo, en donde efectivamente la experiencia de sufrimiento marca ese punto de quiebre que yo traía al inicio con la imagen que les acercaba, ese punto de quiebre, ese punto de ruptura de la identidad, del sentimiento de sí, en donde de alguna manera el sufrimiento aparece cada vez que se presenta esa divergencia entre ese que era y ya no soy o ya no seré en el futuro. Unos años más tarde, al concepto de amenaza a la integridad, Chapman y Gravin le agregan el sentimiento de impotencia que los pacientes sienten por sentir que no tienen recursos suficientes personales para hacer frente a esa amenaza. Y finalmente, en el año 2001, Vallès desarrolla una teoría integral para pensar el alivio y el tratamiento del sufrimiento que tiene que ver con este interjuego entre amenazas y recursos, en donde lo que termina ubicando es que más amenazante es una situación y cuanto menos recursos sentimos que tenemos sobre ella,
tanto mayor va a ser la experiencia de sufrimiento que experimentemos. Y en ese sentido, para de alguna manera sintetizar lo que vengo diciendo, podríamos decir que del encuentro con la finitud que las enfermedades amenazantes para la vida conllevan, esto que ubicábamos en relación a lo que traían los autores, amenaza a la integridad, a la continuidad existencial de la persona, y de su efecto devastador para la subjetividad, ruptura o quiebre de la identidad personal, agotamiento de recursos físicos, psíquicos, psicológicos y espirituales. De eso está hecha la materia prima del sufrimiento multidimensional, del sufrimiento existencial, y en ese punto tenemos que pensar al DAM, al deseo de adelantar la muerte, como una reacción, como una respuesta más. Y entonces, si decimos que el DAM es que el deseo de adelantar la muerte es una respuesta, puede ser una reacción, un fenómeno reactivo a la experiencia de sufrimiento que nuestros pacientes atraviesan, la pregunta es, ¿cómo lo abordamos? Pero antes de preguntarnos cómo lo abordamos, yo les pregunto, ¿lo indagamos? ¿Incluimos en nuestras evaluaciones multidimensionales alguna pregunta, así como evaluamos diferentes síntomas? ¿Incluimos en nuestras evaluaciones multidimensionales alguna pregunta que de alguna manera evalúe la existencia de este deseo? Les pregunto a ustedes. Yo no los veo porque tengo la pantalla completa, pero por ahí alguno me puede ayudar. ¿Alguno de ustedes hace alguna pregunta en sus evaluaciones clínicas que indague este deseo? Les cuento para que no se sientan mal que el año pasado en la mesa que compartimos con Susi, que más o menos había alrededor, corregime Susi si no es así, pero había más de 100 personas, estoy segura, solo 2 personas levantaron la mano. Yo no veo, Guille, no sé si alguien levanta la mano. No, y una de las que respondió era una psicóloga, una psico-oncóloga. Bien, bueno, el año pasado una de las que levantó la mano, que ahora no está, fue Silvina Duliski, así que se repite. La muestra, podemos decir, es significativa. Bueno, efectivamente, este es uno de los motivos por los cuales también decidimos hoy reproducir algo de lo que pasó en Córdoba el año pasado, en esa mesa. Efectivamente, y la bibliografía también la ubica, ¿sí? Es muy raro, por no decir casi excepcional, que indaguemos, que preguntemos abiertamente, que tengamos estas conversaciones con nuestros pacientes, si no es porque algún paciente manifiesta abiertamente y nos pide que hagamos algo para acelerar el proceso del final. Perdón, acá Gisela levanta la mano, seguramente relacionada a la pregunta que lanzaste, y que la mayoría de los que están respondiendo, Liliana, Sonia, Male, dicen que no. Que no preguntan. No, Susana, Gisela. ¿Puedo hablar? Sí, dale, Gisela, vos. No, yo levanté la mano solo para avisar que está tarde, pero de que sí, que indagas. Lo indagas. Ok. Nada más. Bien. Perdón, soy Mariela, estoy sin cámara desde el teléfono. Hola, Mariela. Pero me pude conectar un poquitito tarde, entonces la pregunta es, si indagamos sistemáticamente sobre los deseos de abreviar la vida. Sí, si forma parte, sí, de las evaluaciones multidimensionales. Lo que pasa es que a mí me parece que hay un punto importante previo a esto, que obviamente es un tema que puede estar y debe estar en la cabeza de los profesionales de la salud, pero hay que ponerlos muy en contexto y en un momento apropiado. O sea, no podemos indagar esto de una manera que no sea muy oportuna, ¿se entiende? Entonces me parece que además de indagarlo, hay que buscar el momento, y ese momento suele relacionarse cuando de alguna manera se habla sobre el morir,
que no todos los pacientes a veces quieren hablar sobre el morir, entonces me parece que evaluarlo sistemáticamente me parece un poco demasiado simple si no le agregamos otras cosas del contexto, porque me parece que puede ser iatrogénico también. O sea, vos lo que estás incluyendo la palabra por ahí, oportunidad sería. Sí, sí, claro, oportuno para que sea adecuado a las necesidades de un paciente y no, es como si nos preguntaran, ¿hablan sobre preferencias de no reanimación o pase a terapia? Sí, pero también en momentos oportunos. Ah. Y esto Sí. me parece que todavía es mucho más, porque preguntarlo en un contexto, o sea, si hay un contexto de sufrimiento existencial o el sufrimiento extremo expresado, tal vez uno pueda preguntarlo más fácilmente si el paciente no lo trae. Sí, Pero me yo parece que si con- el paciente no lo trae, hay que ser muy cuidadosos de no indagar algo que por ahí sea como sea inoportuno para su propio proceso, ¿se entiende? No es que no sí. nos animemos a hablarlo. Bueno, coincido con vos en que obviamente no es una pregunta de rutina, pero sí, María, déjame decirte que para mí estamos como mucho más lejos de la posibilidad de incluirlo de rutina y es empezar a tenerlo en la cabeza como un elemento que si se da la ocasión tenemos que de a poquito, con cuidado, con respeto, quizás Exacto, empezarnos sí. a preguntar. Y Sí, por sí, sí, sí. eso les quería traer este estudio, ¿sí? Que es un estudio que hace la gente de la Universidad Internacional de Cataluña, que son los que más tienen escrito, los que más han estudiado este deseo. Es un estudio descriptivo transversal en una muestra de aproximadamente 200 pacientes, en donde ellos son pacientes institucionalizados, pacientes hospitalizados, en donde después de realizar una entrevista semidirigida, en donde ubican, ahora les voy a compartir, digamos, la manera que ellos tienen y que nos acercan y nos proponen de tener en la cabeza para indagar este deseo, a partir de esta entrevista en donde indagan la existencia de este deseo, después hacen una encuesta a los mismos pacientes en donde intentan ubicar, por un lado, si los pacientes se sintieron perturbados después de esta entrevista en donde se evaluaba la existencia de este deseo y si lo habían sentido útil y necesario. El 95% de esos pacientes manifestó no sentirse angustiado por haber sido interrogado de un modo cuidadoso, responsable y respetuoso y por un equipo de alguna manera un equipo entrenado, ¿sí? Y el 80% consideró útil y necesario empezar a hablar de este fenómeno y de estas cosas en el contexto de una entrevista clínica. En relación a lo que ellos ubican, bueno, ¿cuáles son las barreras? Porque en este mismo estudio ubican que aproximadamente el 50% de los profesionales no indaga la existencia de este deseo y de alguna manera lo que terminan diciendo es que la principal barrera son nuestros propios prejuicios, nuestras propias dificultades para poder de alguna manera empezar a acercarnos a estos temas y los temores que tenemos o a que la pregunta dañe o a que sea malinterpretada, muchas veces también por no saber cómo responder. Entonces, igual ahora, si les parece, cuando termine Susi, retomamos este tema y lo charlamos. Hay algunas contraindicaciones, obviamente. Una de ellas es pacientes con algún trastorno mental severo o pacientes que estén atravesando un momento de profunda negación desadaptativa o pacientes con algún cerco de silencio muy complejo o pacientes que estén con deterioro cognitivo. La pregunta, o sea, la herramienta de evaluación que este grupo trae se llama AFID y en realidad tiene una pregunta de screening, una pregunta cribaje, que es esta, que me parece que es una pregunta que cada uno puede adaptar a su manera de entrevistar y a la manera en la que se sienta más cómodo, que dice si algunas personas en su situación, aunque a veces no lo desean, llegan a pensar que vivir así no vale la pena. En las últimas semanas, en los últimos días, ¿alguna vez ha pensado en algo así?
Si la respuesta es no, se termina ahí, pero si la respuesta es positiva, ellos nos proponen que indaguemos sobre 3 puntos más, que tienen que ver por un lado con la frecuencia, si es un pensamiento o un sentimiento que ha tenido cada día, no todos los días, algunos días, ocasionalmente o casi nunca, por la intensidad, o sea, por la extensión de este pensamiento. Y finalmente, la última pregunta, que a mí es la verdad la que me parece más interesante, que tiene que ver con empezar a indagar las causas. ¿Hay alguna razón que usted pueda identificar como la causa de este pensamiento o este sentimiento? Y en ese punto, a mí me parece, y por lo menos Parece que tiene mala señal. ¿Ustedes escuchan bien? esto... No, sí, perfecto. No, Guille. no. Ahora sí. Sí, Okay. ahora sí. ¿Perdón? No, que se había cortado un poquito. Sí, Ya, sí, sí. ¿Se escucha? Sí. En mi experiencia personal, lo que me ha pasado es que se han abierto conversaciones muy interesantes que no sé si se hubieran abierto si yo no me hubiera animado en un contexto de muchísimo cuidado, de muchísimo respeto y de mucha privacidad, bueno, hacer alguna pregunta que me acerque a la posibilidad de evaluar si en algún momento alguien pensó que vivir así no vale la pena y qué cosas lo hicieron pensar en eso. Y entonces ahora sí, retomo esta pregunta, ¿cómo lo abordamos? Y yo lo primero que diría es que animarnos a escuchar, animarnos a tener estas conversaciones, ya es un modo de empezar a tratarlo. Tenemos que evaluar si esto aparece, qué es lo que lo motiva, cuál es la capacidad, por supuesto, las competencias del paciente, la capacidad cognitiva, cuáles son las áreas más afectadas, para poder trabajar en cada una de ellas en forma interdisciplinaria y en forma ordenada. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la función? Lo que ubicábamos hace un rato. ¿Cuál es la extensión? Y sobre todo, ¿sí?, validar, digamos, mostrarnos en un ambiente de contención y de cuidado, mostrándole al paciente que entendemos lo que le pasa y que vamos a tratar de trabajar juntos para poder, cada una de las áreas afectadas, para poder tratar de mejorar lo que se pueda mejorar, trabajar en equipo, ubicar áreas de gratificación, si es que las hay, si hay algún espacio, algún lugar, algún intersticio en donde aún el paciente sienta que ahí hay fuente de vida, de deseo y de vitalidad. Y a veces pasa que a pesar de haber hecho este recorrido, de haber tratado como de alguna manera hacer un buen control de síntomas, de haber trabajado en equipo, hay algunos pacientes, la verdad es que en general cuando los pacientes se sienten acompañados, se sienten contenidos, esto cede, pero hay algunos pacientes que a pesar de todo persiste este deseo. Como decía Guille, bueno, en Argentina no está despenalizada la eutanasia, pero sí tenemos algunos recursos como la adecuación del esfuerzo terapéutico, la planificación anticipada de decisiones, y llegado el caso, si pese a todos los esfuerzos en un tiempo prudencial este sufrimiento no pudo ser aliviado, bueno, tenemos la opción de la sedación paliativa, la sedación de respiro por sufrimiento refractario. Es todo un capítulo, yo no me voy a meter ahora con esto porque no es la función de esta presentación, pero sí me parecía importante, digamos, traer las herramientas terapéuticas que hoy tenemos disponibles. Pero sobre todo yo me quería centrar en estas dos cosas, en pensar el gran desafío que implica para nosotros, para profesionales de la salud y de cuidados paliativos, trabajar, escuchar, hacerle lugar a este deseo, y la oportunidad que también nos da, porque evaluar proactivamente el DAM, incluso antes de que aparezca, es un modo de detectar e intervenir sobre signos incipientes de sufrimiento
para poder trabajarlos anticipadamente y dar una respuesta. En ese sentido, y para ir cerrando, creo que la presencia, el trabajo en relación a este deseo puede ser una oportunidad para nosotros de acercarnos, de tocar lo más íntimo del otro, que no es ni más ni menos que la experiencia individual, privada, del sufrimiento. Tenemos que estar preparados para dar una respuesta, porque efectivamente nuestro foco de trabajo siempre es el sufrimiento de la persona y acompañar en ese recorrido a la construcción, si esto fuera posible, de algún deseo que no sea de muerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz, por tu presentación. Y ahora le vamos a dar la palabra a Susi. Un placer nuevamente, repito, tenerte con nosotros. Tu gran generosidad que hizo que aceptaras estar con nosotros esta noche. Realmente un lujo. Así que le doy la palabra, Susi. Perdón, Guille, veo que hay mucha gente que está levantando la mano y quizás llegaron después que vos contaras. Ah, no, bueno, la idea es finalizar la presentación de la doctora Susana Cirusi y después damos lugar a las preguntas. Pueden ir adelantándola en el chat, así las vamos Luz, formulando. me parece que algunos están tratando de aplaudir y por eso tocan. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Es un placer para mí estar junto a ustedes. Espero que estén pudiendo ver la pantalla, pues yo... Perfecto. Bárbaro. Así que bueno, es un placer estar con tanta gente amiga. Realmente debo decirles que los afectos se extrañan y mucho. Así que, en realidad, primera aclaración, ¿no? Como corresponde a un buen abogado, pienso ser disruptiva. No voy a presentar mi opinión, todos los que me conocen saben qué es lo que yo opino acerca de este tema, sino que lo que quiero es más que nada incentivarlos en el pensamiento crítico. Y empiezo por negarme a simplificar un tema complejo. Me parece que asistimos, no solamente en Argentina, esto se debe alrededor del mundo cuando se trata de los temas de vida y muerte, a una sobresimplificación de algunas cuestiones, y me parece que vivir y morir es tan importante y tan complejo que merece que justamente respetemos esa complejidad. Entonces mi idea con esta presentación es más que nada presentarles algunos desafíos que tenemos que enfrentar cuando vamos a hablar del tema de vida y muerte. Empiezo por uno de mis escritores preferidos, Franz Kafka. Esta es una frase que cuenta la historia. Franz le dijo a su médico y gran amigo, cuando se estaba acercando al momento final, ellos habían consensuado que cuando Kafka no diera más con su enfermedad, su médico iba a darle una dosis letal de morfina, cosa de ayudarlo a morir. Llegado el momento, su médico se niega, o duda más bien, y bueno, Kafka lo interpela con esta frase, ¿no? Que obviamente me exime de cualquier comentario, ¿no? Mátame si no serás un asesino. Perdón, Susi, ¿vos estás pasando las diapos? Porque no pasan. ¿No pasan? No. Yo creo que estoy pasando. A ver. Ahí Tendría que pasó. pasar la Que no está en presentación. presentación, Susi. Claro. ¿Ahí lo están viendo? No. Vemos pequeñito. Tendrías que ir a presentación. Ahí se ve la de persona, derechos, deseos. A ver si ahora... Observo. ¿Ahí lo ven? Sí, igual si se te complica, me parece que se ve bien igual, pero... A ver, vuelvo para atrás a ver si pasa. ¿Ahí están viendo a Kafka? No. No está en presentación, Susi. Sí, está en presentación, pero en presentación no pasa. Escúchame, Susi, yo lo tengo en mi compu. ¿Querés que lo ponga desde la mía y te lo presento yo y vos me vas diciendo? ¿O nos quedamos así? Así se ve igual. Más pequeño, pero se ve. Mátame si no serás un asesino. Duro. ¿Lo ven? Sí. Sí. Sí, bueno, sigo, ¿les parece que siga así? ¿Ahí pasa? Sí. ¿Ahí están viendo personas? Sí, estamos en persona. Bueno.
La primera complejidad, ¿sí? La persona es el centro de todo proceso de toma de decisiones, en eso estamos todos de acuerdo, no tenemos ninguna duda al respecto, pero sí empezamos a tener algunas dudas acerca de las expresiones que utilizamos para poder identificar lo que le sucede a esa persona. Porque inclusive en muchos de los proyectos legislativos se confunde la terminología y hablamos de deseo, hablamos indistintamente de derecho, hablamos de necesidades, pero no son lo mismo. ¿Sí? Las necesidades están referidas a aquellos requerimientos que tenemos las personas esenciales para poder desarrollar nuestra vida. ¿Sí? El alimento, la salud, la libertad. Son todas necesidades que tienen como contraprestación la existencia de un derecho humano básico, lo que se llaman los derechos humanos de primera generación, le decimos los abogados, ¿sí? Ahora, que yo tenga necesidad de alimento y que tenga deseo de alimentarme, no significa que como contraprestación a eso aparezca un deber de parte de terceros, sea el Estado, sea el individuo, de garantizarme que tenga acceso a comer helado Rapa Nui y chocolate Rapa Nui todos los días, ¿sí? Aun cuando sea ese mi deseo. La satisfacción de una necesidad básica no necesariamente se correlaciona con el deseo individual, ni el deseo individual necesariamente, ¿sí?, origina, ¿sí?, una necesidad y un deber de responder o satisfacer a esa necesidad. Y me parece que esto es importante remarcarlo, porque justamente muchas de las dificultades en abordar estos temas aparecen ya desde la semántica, ¿sí?, de qué es lo que cada uno está expresando, ¿sí?, con cada una de las palabras que emplea. Obviamente que hay gente que está en contra, y está en contra aún previo a escuchar cualquier fundamentación que uno le pueda dar acerca de por qué sería válido pensar en una legalización o una despenalización, de acuerdo al enfoque también que se le dé, de respecto de la eutanasia. Y uno, obviamente, la primera pregunta que se hace, especialmente como abogado, es ¿estar en contra de qué? Estoy en contra de que reconozca que existe una situación que requiere un determinado abordaje. Estoy en contra de que esa situación se solucione por alguna vía de las legalmente contempladas. Estoy en contra de que la gente decida y tome, digamos, en sus manos su propia vida. ¿En contra de qué estoy? Y a quienes entonces nos van a decir que, bueno, está el tema del valor vida y del principio de sacralidad, pero sabemos que desde una bioética laica la sacralidad no es un principio, es un principio religioso muy respetable para quien, desde el punto de vista individual y subjetivo, considera, ¿sí?, que la vida responde a este principio de sacralidad. Pero tenemos otro tanto porcentaje de la población para quienes la sacralidad no juega ningún elemento determinativo. Están quienes dicen, bueno, está bien que tengamos en cuenta, como bien estuvo mostrando Luz, la necesidad de acabar con el sufrimiento de la persona, pero eso no significa acabar con la persona que sufre, ¿sí? Es el viejo dicho de muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, sostienen que hacer lugar a una legalización o una permisión de la eutanasia, del suicidio asistido, sería pervertir la ética médica, porque el médico no es visto como un verdugo, no debe ser visto como un verdugo del paciente, porque esto implicaría además una pérdida de confianza en la profesión médica. Y hay quienes frente a este argumento contestan, sobre todo para quienes queremos mucho a los perros en el Día del Animal, que los veterinarios, ¿sí?, practican la eutanasia. Y muchos de nosotros hemos tenido que tomar la decisión de que alguna de nuestras mascotas tuviera que pasar por ese proceso. Y sin embargo, jamás hemos perdido la confianza en el veterinario, porque consideramos que obviamente un profesional que toma esa decisión respecto a un paciente lo hace con fundamentación y conforme su leal saber y entender. Otros van a alegar la temible pendiente resbaladiza, y entonces, bueno, si legalizamos la eutanasia, si legalizamos el suicidio asistido, lo más probable es que esto termine repercutiendo en las poblaciones vulnerables,
que se van a considerar una carga inútil y van a ver esto como una fácil salida, y se equipara la eutanasia con la eugenesia, nuevamente, el tema de los conceptos que manejamos. Otros van a decir que morir o autoprovocarse a la muerte no es un derecho, porque los juicios morales deben fundamentar los juicios legales, pero sabemos que en un Estado de derecho necesariamente moral y legalidad no van de la mano, porque justamente el ser humano es concebido libre, y por lo tanto la libertad, ¿sí?, solamente puede fundamentar una decisión moral. La ley fundamenta una decisión legal. Es obligatoria, no porque esté bien o esté mal, sino porque está permitida o está prohibida. Y finalmente, quienes también sostienen que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido en realidad termina siendo una conspiración contra los cuidados paliativos, porque al ser una salida fácil, en realidad se nos estamos olvidando de la aplicación o de la accesibilidad a los cuidados paliativos, sobre todo en el margen latinoamericano, donde sabemos que acceder a los cuidados paliativos no es tan sencillo, y entre un 10 y un 14% de la población en Latinoamérica con necesidades paliativas son solamente aquellos que tienen acceso a los cuidados paliativos. Y también están los que están a favor, y también me pregunto yo, ¿a favor de qué? ¿Están a favor de legalizarlo? ¿Están a favor de que la gente ejercite un supuesto derecho? ¿Están a favor de que el Estado no se entrometa en esas decisiones? Y entonces vamos a ver los argumentos que se centran fundamentalmente en dos: la autonomía y el sufrimiento. La autonomía, somos soberanos de nuestras vidas. La vida biológica es un requisito necesario, pero no suficiente para hablar de vida y de buena calidad de vida. Y por otro lado, como bien ya lo marcó Lucy, el sufrimiento es un concepto eminentemente subjetivo que es definido por el paciente, y que en realidad hoy en día, con todos los avances tecnológicos que tenemos a mano, la ecuación termina siendo que la tecnología más los resultados o la ausencia de esos resultados termina siendo una condena del quehacer médico. Y finalmente, en la manga, ¿sí?, un tercio de la población que tiene posibilidad del acceso a la eutanasia o el suicidio asistido no emplea la medicación una vez que la tiene a mano. Y en general alegan como razón para poder acceder a esta facultad la pérdida de autonomía en primer lugar, la mala calidad de vida, seguida muy de cerquita, y la pérdida de dignidad. Y entonces, frente a este panorama, yo me pregunto, si vamos a hablar de deseo y adelantar la muerte, ¿se puede regular un deseo? Y para pensar en regular un deseo, me tengo que preguntar si el Estado debe regular el morir. ¿Y cómo lo regularía? ¿Qué regularía? ¿Cuándo lo regularía? Porque desde el punto de vista jurídico no es tan sencillo hablar de derechos y de obligaciones, porque hay situaciones en las que el Estado está parado, en las que tiene un deber de no interferir, ¿sí? Respetar la decisión individual sin interferir en esa decisión de manera activa. Entonces, por ejemplo, si yo decido satisfacer mi hambre comiendo milanesas con papas fritas o una pizza, el Estado simplemente va a poner a mi disposición determinados restaurantes para que yo pueda elegir qué comer, pero no va a regular cuándo yo voy a comer milanesa con papas fritas y cuándo yo voy a comer pizza. Al mismo tiempo tiene otro tipo de obligaciones, que es la de proteger. ¿Proteger qué quiere decir? Que cuando de alguna manera mi derecho a la salud o a la vida o cualquiera de mis derechos fundamentales se ve en cierta medida próximo a ser conculcado o efectivamente conculcado, tiene que haber determinadas herramientas por las cuales el Estado evite esa violación o, producida la violación, restablezca la situación como corresponde. Y finalmente tiene una tercera obligación, que es la de hacer cumplir las leyes, ¿sí? Incluso aquellas leyes que puedan no gustarnos. La objeción de conciencia es uno de los ejemplos paradigmáticos en los cuales nos sustraemos al cumplimiento de una norma. Por eso es tan necesario que la objeción de conciencia sea de interpretación restrictiva y limitada,
porque ninguna sociedad medianamente civilizada podría subsistir si cada uno de nosotros decidiera incumplir con una norma que no le gusta, por los más variados motivos que a uno se le podría ocurrir. Nuevamente, la complejidad del tema. Y para aún complejizar aún más un tema que ya es complejo, vamos al problema de la terminología. Deseo de anticipar la muerte, deseo de adelantar la muerte, es un deseo general de morir, es un deseo simplemente de adelantar la muerte, es un pedido de eutanasia o suicidio asistido, como bien lo remarcó también Luz. Deseo acortar la muerte, pero no acortar la vida. Es una solicitud de muerte temprana, es un deseo de muerte temprana, es una solicitud para morir, es la muerte asistida, es la muerte compasiva, es la muerte voluntaria. Y si seguimos complejizando aún más, ¿sí?, el manejo de conceptos que deberíamos tener claros, y esto se ve muy, muy patente en los proyectos que andan dando vuelta por el Congreso, donde se confunde, por ejemplo, la adecuación de esfuerzo terapéutico con eutanasia pasiva, y tenemos unos cuantos profesionales de la salud que también tienen esta confusión. Entonces, si no somos claros en los conceptos que manejamos, ¿cómo hacemos para pedirle al Estado que regule, ¿sí?, el acceso a una muerte voluntaria, podríamos llamarla, a una muerte asistida, a la eutanasia y al suicidio asistido? Y acá vemos todos los obstáculos que tenemos que atravesar en este proceso de pensar cómo, al mismo tiempo que respetamos a aquellos que no están de acuerdo, ¿sí?, con una intervención directa en el acortamiento de la vida, podemos conjugar con aquellos que sí tienen una necesidad clara a través de la expresión del sufrimiento, de cierta intervención o de cierta participación o de cierta regulación. ¿Cómo hacemos para poder armonizar todo esto? Y hay quienes piensan que el último obstáculo es el legal, y es el más difícil de todos. ¿Por qué es el más difícil de todos? Porque nuevamente tendemos a la simplificación de algo que es complejo. Yo acá les presento en esta foto, no sé si espero que la puedan ver bien, es una reunión de cátedra en la Facultad de Derecho, ahí están mis colegas. Derecho. Derecho es una palabra polisémica, igual que dignidad, ¿sí? Derecho puede ser la ley, puede ser la facultad, puede ser la libertad, puede ser la contracara del deber, o me puedo estar refiriendo a la justicia. Si ustedes me preguntaran a mí, yo les diría que desde el punto de vista estricto de legalizar, ¿sí?, el acceso a la eutanasia de suicidio asistido, para mí es muy sencillo. Voy a tratar de, ahora sí, simplificar una cuestión muy técnica. Desde el punto de vista del derecho penal, yo puedo considerar que el consentimiento del paciente para acabar con su vida es una causa de justificación. Por lo tanto, no habría delito. Puedo considerar que el móvil piadoso que mueve al médico a acabar con el sufrimiento del paciente y que cuenta con el consentimiento del paciente es una causa de exclusión de la culpabilidad. Todo esto que yo les estoy diciendo ya está en el Código Penal. No necesito hacer una nueva ley. Necesito sí hacer la interpretación adecuada de la aplicación de la ley. Entonces, legalizarlo es sencillo. El problema es que estamos pretendiendo legalizar una conducta que se debe dar, o se debería dar, según mi opinión, dentro de la relación asistencial. Y esto significa que cuanta mayor regulación le ponga, más me voy a alejar de la posibilidad del diálogo entre el profesional de la salud y el paciente. Porque nuevamente la función del derecho no es establecer un mínimo de moralidad, es establecer un marco de legalidad, un marco de referencia, ¿sí? Ese marco de referencia va a dejar dentro del marco determinadas conductas y fuera del marco va a estar la libertad. Y entonces aparece Ronald Dworkin, que hace mucho tiempo ya decía que la prohibición legal produce resultado aparentemente irracional que la gente puede elegir morir dolorosas muertes negándose a comer o rechazando tratamientos que pueden mantenerlos vivos, o siendo desconectados de respiradores y sofocándose, pero no pueden elegir una rápida, indolora muerte que sus médicos podrían proveerles fácilmente.
Y entonces, volviendo al pensamiento crítico, nosotros tenemos en Argentina, en nuestra Constitución Nacional, un artículo maravilloso. Yo siempre le digo a mis alumnos que si respetáramos este artículo 19 no necesitaríamos muchas más leyes. Es un mantra para los abogados, para los hombres y mujeres de derecho. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que hace referencia a la libertad del individuo, a la autonomía, pero no la autonomía desde el punto de vista bioético, la autonomía desde el punto de vista jurídico, que es muchísimo más amplia que la autonomía desde el punto de vista bioético, donde todas las conductas humanas que no afecten los derechos de terceros quedan exentas de la autoridad de los magistrados, donde a mí se me garantiza poder tomar decisiones inmorales, porque el mérito de lo moral reside justamente en la decisión por la libertad, donde además, desde el derecho penal, como les dije recién, vamos a tener que tener en cuenta la voluntad del paciente, el móvil de piedad y la intención de provocar la muerte. Todo esto ya está contemplado en el Código Penal. No necesitaría entonces sacar una ley para esto. Pero como decía Jaime Sabines, alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Entonces mi invitación es un poco a despojarnos de los fanatismos y a tratar de evitar plantear esto como un River Boca, Rosario Newell's, el cuadro que ustedes quieran, ¿m? Pensando justamente en, acá, Mickey Mouse, haciendo de aprendiz de brujo. Muchas veces sí, encontrar el abordaje adecuado para un desafío nos convierte en aprendices de brujos. Y el problema del aprendiz de brujo es irse de mambo con la brujería. Entonces, tener en cuenta que cuando estamos hablando de vida y muerte, estamos hablando de dignidad. Nuevamente, término polisémico y subjetivo. Aquello que es digno para mí puede no serlo para cada uno de ustedes. Y eso no significa que mi visión sea correcta ni la de ustedes incorrecta. No existe la guerra contra la muerte. Y si existe es una guerra perdida de antemano. Porque la única certeza a quienes no nos gusta trabajar con la incertidumbre, ¿sí? La única certeza que tenemos es que todos somos seres mortales. En tercer lugar, desmitificar la ley como agente de cambio. Ninguna ley ha logrado cambiar mentalidad social. Es la mentalidad social la que empuja los cambios legislativos. El punto que también mencionamos de la accesibilidad a los cuidados paliativos es un elemento a tener en cuenta, sobre todo en nuestro margen latinoamericano, donde tanto nos cuesta acceder a los cuidados paliativos, aún después de sancionada la ley. Pero también, desde los cuidados paliativos, los invito a hacer un mea culpa. Algo, y esto lo hablo por mí, estamos haciendo mal cuando tenemos pacientes para los cuales los cuidados paliativos o no son una alternativa válida, o no les interesa, o no les han resultado viables. Algo nos pasa que tenemos tal vez aprensión en cierta medida de plantear el tema de la muerte a nuestros propios pacientes o de abrir el campo para que el paciente pueda manifestar sus temores. La muerte, lo dejo planteado como un interrogante porque yo no tengo la respuesta. ¿Es un mal? ¿Tanta necesidad tenemos de evitar la muerte porque la consideramos un mal? ¿Un mal para quién? Y me parece que un camino posible es el ejemplo canadiense. Ya sé, me van a decir, son canadienses, sí, estamos de acuerdo. Pero hubo un fallo judicial, el fallo Carter en la Corte Suprema canadiense, que disparó el tema de la eutanasia. En ese fallo, además de reconocer un derecho a la muerte digna, o a la muerte con dignidad, como la llaman en Canadá, remarcaban la necesidad de que el Parlamento se pusiera a trabajar y sancionara un marco legal de referencia, ¿sí?, respecto de la eutanasia y del suicidio asistido. Y le puso un límite de 2 años. Cuando estaba por expirar el límite de 2 años, el Congreso, el Parlamento canadiense sancionó la ley.
con muchísimas expectativas. Y tuvieron este acuerdo básico, que es lo que mencionamos anteriormente. La vida biológica es una condición necesaria, pero no suficiente. La dignidad es un concepto eminentemente subjetivo. La vida es un derecho y no una obligación. Y quien está en mejor condición para decidir cuándo esa vida es digna o no es el propio sujeto. Sobre ese acuerdo básico, ser autores de nuestras vidas y de nuestras muertes, aceptar la muerte, sentir junto al otro, estar presente, ¿sí? Etimología de la palabra consentimiento. ¿Sí? Tener en cuenta que no hay soluciones, ¿sí? Por lo tanto, acá no hay A o B. Hay opciones, por eso estamos en una situación dilemática. Y las opciones suponen, obviamente, consecuencias buenas y consecuencias malas. La toma de decisiones en final de vida es un proceso complejo. ¿Sí? Y nuevamente, remarco, no debe simplificarse en un mero catálogo de opciones o simple buenas intenciones. Y por ahí se me ocurre, yo que vengo de una formación bastante kantiana, reformular el imperativo kantiano y establecer una nueva máxima kantiana. Debes garantizar a cada ser humano una muerte con dignidad, como te gustaría que fuera la tuya. Fundamentalmente porque, además, en tantos años de profesión, aprendí a mirar cuando no quiero ver. Aprendí a quedarme cuando quería correr de ahí y llorar. Y aprendí que el preludio de la compasión es el deseo de ver, incluso de ver aquello que no quiero ver. ¿Y por qué es tan importante? Y porque acá me voy a permitir una licencia como abogada, ¿sí? Porque los profesionales de la salud somos testigos. Dentro de las funciones que contempla la ley, ser testigo es una de las fundamentales. Uno es testigo porque escucha algo, uno es testigo porque ve algo, uno es testigo porque siente, toca algo, uno es testigo porque huele algo. Y nosotros somos testigos de nuestros pacientes, de la enfermedad, la salud, la vida y la muerte. Somos testigos de oídas porque escuchamos las quejas de nuestros pacientes, sus necesidades, los miedos, los temores, tanto del paciente como de su familia. Somos testigos porque olemos el aroma de la muerte, ¿sí? Y de ese proceso de decrepitud y enfermedad que se va asentando en el paciente. Somos testigos porque contamos a otros la experiencia de ese paciente, la transmitimos a su familia, a sus afectos. Somos testigos porque saciamos la sed, ¿sí? Y el hambre de piel que tiene el paciente, cuando lo tocamos, sostenemos su mano, lo abrazamos. Y ser testigos como profesionales de la salud es un privilegio que debemos honrar. Y porque me parece también, y un poco tomando lo que también, ya para ir terminando, lo que Lurús también planteó, ¿sí? Un interesante estudio que se hizo en 11 unidades de cuidados paliativos en Francia, se preguntó por qué se solicita la eutanasia aún cuando está prohibida, ¿sí? Parece una pregunta muy argentina esta, que estamos tan acostumbrados a la violación de la norma. ¿Por qué si a pesar de que está prohibida la gente habla de la eutanasia y pide la eutanasia? Y dice que el pedido de eutanasia aparece como la expresión del propósito de sustraerse del impas de una existencia paralizada por el sufrimiento. Crea un espacio de discusión, lo cual promueve la negociación con los pacientes acerca de las prácticas de cuidado y las terapias y fortalece su sentido de autonomía. Resulta importante instar a los profesionales de la salud a adoptar una actitud proactiva y escuchatoria, interactuando con los pacientes no como una forma momentánea de orientar la acción, sino más bien con la apertura mental de instar al intercambio de opiniones y comprensión de las necesidades individuales y familiares. Y para que sigan pensando, ¿sí? Porque a mí cuando leí este libro, lo leí varias veces, porque cada vez que lo leo le encuentro algo y me hace pensar mucho. Estoy muy lejos de afirmar que los finales son controlables. Nunca nadie tiene verdaderamente control, pero el punto es que tampoco estamos desvalidos. El coraje es la fortaleza de reconocer ambas realidades.
Nos enfrentamos a la dificultad de mantener una distinción filosófica coherente entre brindar a los pacientes el derecho a interrumpir procesos externos o artificiales que prolongan sus vidas y otorgarles el derecho de detener los procesos naturales e internos que producen lo mismo. En la raíz, el debate es acerca de a cuál error le tememos más, al error de prolongar el sufrimiento o al error de acortar una vida valiosa. No me preocupan tanto los abusos de estos poderes, se refiere a la tecnología, sino más bien a la dependencia de ellos. La vida asistida es mucho más difícil que la muerte asistida, pero sus chances son lejos mucho más grandes también. Y aquí quiero traerles un ejemplo muy reciente que pasó ahora en Canadá, de un señor que solicitó el acceso a la eutanasia y se lo concedieron porque había tenido una experiencia de internación, y en esa internación, por mal cuidado, un cuidado inadecuado, se le habían producido escaras, una escara bastante importante, una de ellas. Y para él significó un sufrimiento realmente extremo, y entonces dijo, bueno, que si la vejez le iba a deparar eso, que él no quería seguir viviendo. Me parece que esto habla también de que antes de hablar de derecho, debemos empezar a pensar en cuáles son nuestras obligaciones como profesionales de la salud. Finalmente, sí, los dejo con este pensamiento de Haduk, que dice, hay mucho más en la vida que simplemente mantenerse vivo. Hay mucha más tragedia que simplemente morir. Por favor, no me rescates demasiado. Así que bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, muy bien. Gracias, Susi, Muchas hermoso. gracias, Susi. Muchas gracias, Luz, por las presentaciones. Excelente. Y bueno, damos lugar a las preguntas. Si quieren escribirlas, si quieren espontáneamente preguntarlas. Fernanda Carro, levanta la mano. No, dice no. Ah, no, Fernanda Gracias Carro por no la levanta la pregunta. mano. Bueno, es importante, ¿no? El tema de preguntar o, como bien decía Mariela, buscar el momento oportuno en el cual algunos pacientes pueden llegar a querer expresar este deseo, porque la verdad que para tranquilidad de nosotros en nuestro país puede no volver a evocar la demanda. El hecho de hablarlo y se puede transformar en una aceptación o por lo menos en un camino de mayor tranquilidad después de haberlo expresado. Acá pregunta María José si puede expresarse la voluntad de recibir la eutanasia en el documento de voluntades anticipadas. A ver, esto depende de cada país cuando lo regula. En el nuestro, en el caso de que se regule la eutanasia, vamos a tener que hacer una modificación, en ese caso del artículo 60 del Código Civil, que prohíbe justamente que se introduzcan en las directivas médicas anticipadas lo que ellos llaman las prácticas eutanásicas. Pero lo cierto es que en algunos países, por ejemplo, la gran discusión cuando uno expresa esta voluntad en una directiva médica anticipada, es si los terceros pueden tomar esta decisión en representación de quien lo ha manifestado. Y la realidad es que solamente la definición estricta de eutanasia, que es la que está bioéticamente aceptada, requiere siempre la voluntad del sujeto pasivo, esto es del paciente. Entonces, si no hay una manifestación correcta de esa voluntad, por ejemplo, una directiva médica anticipada que dejara librado al representante o al subrogante para que tomara esta decisión, sería bastante cuestionable, al menos desde el punto de vista bioético. Y una cosita que me gustaría aclarar, siguiendo lo que recién planteaba Guillermo, hablar de cosas que están legalmente prohibidas no está prohibido. ¿Sí? Digo, no tengamos miedo que porque comencemos, si no, jamás hubiéramos podido hablar de marihuana, ni de consumo de estupefacientes, ni de prostitución en su momento, porque si estaba prohibido no podemos hablarlo. No, la libertad de expresión en nuestro país, en nuestra constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, es lo suficientemente fuerte
como para permitirnos hablar inclusive de conductas que están prohibidas. Entonces me parece que esto también, despejar un poco el miedo, porque uno lo que muchas veces ve en algunos profesionales de la salud es que inclusive hay miedo de hablarlo por temor a que de alguna manera pueda ser denunciado por traer a colación algo que está prohibido, ¿no? Gracias, Susi. Luis Rojas, levanta la mano, si se quiere identificar. Bueno, ante nada agradecer a las expositoras, bueno, un cariño grande a Susi, que hace mucho que no la veo. No, yo creo que, digamos, fueron muy precisas ambas, pero también creo que el problema está en la relación médico-paciente de las últimas décadas. O sea, la comunicación entre el médico y el paciente yo creo que cada vez es más deficitaria, cada vez tiene, digamos, o sea, el médico dedica menos tiempo a ese conversatorio que decía Susana, y entonces yo creo que ahí también está una de las causas de que el paciente se sienta abandonado, que el paciente no se sienta escuchado y que el médico no dedique el tiempo suficiente como para conversar estos temas con el paciente. O sea, yo creo que ahí hay un gran vacío, digamos, que se está generando con esta medicalización extrema y tecnificación de la medicina de las últimas décadas. No sé si las expositoras están de acuerdo. Como decía Gregorio Marañón, la mejor herramienta para el médico es la silla para escuchar al paciente, ¿no? Y Fabián Vera pregunta, entonces no sería posible hablar de eutanasia en pediatría con niños más pequeños o con daño neurológico. Esta es una pregunta obviamente para Susana y quiero aclarar que el hospital, o bueno, vos lo podés contar, St. Jude es un hospital de primera línea en Estados Unidos que ha recibido varios reconocimientos por la atención de pacientes oncológicos en pediatría, ¿no? Así que si querés responder, Susi. Sí, a ver, en realidad también eso va a depender de la regulación. En Holanda, en Bélgica está permitida la eutanasia en niños, e igualmente en Holanda, del tiempo que la tienen habilitada para niños, solamente han tenido 4 casos. Entonces, lo cierto es que el punto fundamental es que en adolescentes uno podría llegar a hablar de eutanasia porque aplicaríamos la doctrina del menor maduro, de la autonomía progresiva, y en definitiva, si le permitimos decidir, por ejemplo, el rechazo de un determinado tratamiento, como puede ser una 4ª, 5ª línea de quimioterapia en una situación ya paliativa, uno podría pensar en que si estuviera regulada, podrían decidir. El problema es obviamente hablar, como sí te pasa con el protocolo de Groningen en Holanda, de la eutanasia perinatal, donde, bueno, ya estaríamos en una situación donde los padres estarían decidiendo si la muerte del feto no a través de un aborto indicado, sino simplemente porque, bueno, consideran que esa vida no vale la pena de ser vivida. Sería muy controvertido y en realidad ningún país que inició el camino de la legalización o de la regulación de la eutanasia o el suicidio asistido lo inició con los niños, justamente porque es uno de los temas más controversiales que puede haber. Así que en principio yo creo que no sería tampoco el camino adecuado empezar por los niños. En general uno no ve situaciones, yo en toda mi carrera profesional de casi 37 años tuve un solo caso, y que muchos de ustedes lo conocen, de una paciente, Gisela entre ellas, Gisela Farías, de una paciente que me solicitó la eutanasia en 37 años. Digo, esto también es significativo en cuanto a la intervención que tienen los niños con respecto a esta situación. Gisela pregunta. No se escucha, Gisela. Gisela. Hola, Susi. Hola. Un placer las 2 presentaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias. Susi, te quería preguntar si hay, por ahí si sabes, si hay algún estudio sobre el mundo paliativo que
qué es lo, digamos, cómo es la distribución de la aceptación o no del proceso de eutanasia, por un lado. Porque me parece que es algo que está en mutación constante y que no sé cómo va cambiando este espectro. Sí, mira, en el mundo anglosajón está habiendo un cambio interesante en este aspecto. De hecho, en el último congreso de la Asociación de Cuidados Paliativos Americana, hubo mínimo 3 mesas dedicadas al tema de la eutanasia y el suicidio asistido, dado por paliativistas. Y está habiendo una revisión como planteando la necesidad de que, bueno, también es parte de nuestro quehacer paliativo estar presente en este tipo de situaciones. La discusión pasa, bueno, mayor intervención, menor intervención, cómo llevarla a cabo, siempre hablando en adultos, recalco esto por la pregunta que hizo Fabián, siempre, pero en el mundo anglosajón es como que son en este sentido un poco más liberales, si se quiere, a la hora de tomar este tipo de posturas. En el mundo latinoamericano, latino en general, no solamente iberoamericano, diría yo, esto cuesta muchísimo más. Obviamente hay un componente de un aspecto cultural, para mí mucho más importante, que no lo tiene el mundo anglosajón, relacionado con una cultura más religiosa, más familiar, que hace que este tipo de temas sean un poco tabú a la hora de afrontarlos. Pero sí, en el mundo anglosajón está habiendo un cambio, yo te diría, bastante marcado en ese punto. Acá Gaby de Buren pregunta, ¿a quiénes tienen... Perdón, Gisela, querías hacer un comentario. No, gracias. Gaby de Buren, ¿a quiénes tienen tanta experiencia? ¿Qué actitud, si no respuesta, consideran la más adecuada ante la expresión espontánea de DAM por el paciente, más allá de indagar las causas cuando el pedido es claro e insistente? Por ahí la pregunta está más dirigida a ese porcentaje chiquitito de pacientes que en forma irreductible piden la eutanasia, ¿no? Me parece que eso pregunta Gaby. Luz, ¿querés? Sí, perdón. ¿Cómo sería la pregunta, Guille? Me perdí. Bueno, ¿qué actitud, si es que no tienen una respuesta, consideran la más adecuada ante la expresión espontánea del DAM por el paciente, más allá de indagar las causas cuando el pedido es claro e insistente? O sea, un pedido claro Sí. de adelantar la muerte. Digamos, ¿no? Lo que sería, bueno, en principio es un punto de llegada, porque es cuando aparecen estos pedidos tan claros, tan decididos, hay que trabajarlos, hay que ponerlos a trabajar. Lo ideal es un equipo de cuidados paliativos experto, en donde se intenten como abordar en un tiempo razonable. A mí me parece que esto del tiempo razonable es importante, ir abordando todas las áreas afectadas, ir viendo, digamos, cuánto se puede mejorar, resolver o aliviar, y bueno, y son decisiones que se van tomando en conjunto, interdisciplinariamente, si a pesar de haber hecho todos los esfuerzos, si a pesar de haber abordado todas las áreas, si a pesar de haber como trabajado en equipo interdisciplinariamente, aún así hay alguien que decididamente sostiene este pedido en el contexto de un sufrimiento insoportable, yo decía que las herramientas que hoy tenemos disponibles tienen que ver con adecuar el esfuerzo terapéutico, retiro de medidas, o sea, no inicio de tratamientos futiles, retiro de medidas de soporte vital, y bueno, y la sedación paliativa por sufrimiento refractario es una herramienta terapéutica que tenemos, ¿no? Tenemos que llegar a ese diagnóstico de sufrimiento refractario y no de difícil manejo, y por eso me parece que es un punto de llegada. No sé si vos, Susi, querés agregar algo más, o bueno, hay mucha gente experta acá, así que... ¿Susi? Sí, en realidad, digamos, a ver, primero, algo que estamos muy acostumbrados a hacer desde los cuidados paliativos, que es validar lo que el paciente está sintiendo, sin juzgar. Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta, aun cuando después tengamos que llegar, como dice Luz, a aclarar que la decisión de provocar la muerte es algo que no podemos hacer en estos momentos porque no está autorizado en nuestro país, y que tenemos otras herramientas para facilitar la elaboración de ese sufrimiento. Pero creo que lo fundamental es empezando por validar. Después también lo fundamental, recalco, es tener en claro los conceptos. Ahí vi que alguien estaba
preguntando por la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia. Recién también creo que Gabriel hablaba de sedación de respiro. O sea, tener en cuenta justamente los conceptos y que desde el punto de vista bioético y desde el punto de vista jurídico, la intención es fundamental. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para juzgar las intenciones? Si yo estuviera en este momento frente a mis alumnos de Derecho Penal, les diría que esa es una pregunta para el profesor de Derecho Procesal Penal, que es el que habla de la prueba. Y si estuviera en un ámbito cinéfilo, les diría que Woody Allen decía que lo habían echado de la clase de metafísica por querer copiar el alma de su compañero. O sea, las intenciones se juzgan, las intenciones se sopesan. Por eso, un resultado aislado puede ser un resultado de provocar la muerte o un resultado de permitir que la muerte suceda. En un caso estaríamos en una situación de eutanasia y en la otra estaríamos en una situación de adecuación de esfuerzo terapéutico. ¿Y cuál es la gran diferencia? La intención. En la eutanasia, la intención del profesional de la salud está dirigida a provocar la muerte del paciente, poniendo los medios adecuados para poder obtener ese resultado. En la adecuación de esfuerzo terapéutico, la intención del médico no está dirigida a provocar la muerte, sino en reconocer la desproporcionalidad de los tratamientos médicos a ese objetivo terapéutico, que es en el momento de final de vida, donde ya lo que se está produciendo es una prolongación del sufrimiento, ¿sí? Y no con una expectativa ni curativa ni paliativa. Entonces, esta diferencia es fundamental a la hora de juzgar cuando estamos frente a una conducta de eutanasia y cuando estamos frente a una conducta de adecuación de esfuerzo terapéutico. Y lo mismo ocurre con la sedación en final de vida. La intención del médico en la sedación paliativa no es provocar la muerte, aun cuando, por la doctrina del doble efecto, pueda producirse como efecto no deseado, ni querido, ni procurado, ¿sí? El adelantamiento o el acortamiento de la vida. ¿Sí? Pero la intención del médico no está dirigido a acortar la vida. Por eso hago tanto hincapié que la intención es fundamental cuando juzgamos estas conductas médicas. Y porque además uno parte de la presunción que el profesional de la salud siempre va a tomar una decisión que sea la más correcta desde el punto de vista ético para el paciente. Si no partimos de la idea de que el médico se quiere deshacer del paciente. Gracias, Susi. Yo creo también agregaría que desde los cuidados paliativos tenemos que también ser honestos con el paciente, con el vínculo terapéutico y también ser claros en las expectativas, que nosotros de alguna manera dejar en claro que no vamos a poder responder a ese tipo explícito de demanda que él nos está proponiendo, sí que vamos a dar todo lo que nosotros tengamos a nuestro alcance para poder calmar ese sufrimiento de la manera que nosotros hemos aprendido a hacerlo. Y creo que esta postura de que cuanto más jóvenes en el campo de los cuidados paliativos, de cuanto más principiantes sean las personas del equipo de salud, más probablemente aboguen por esta dicotomía de cuidados paliativos versus eutanasia y a veces enojarnos con pacientes que lo piden. Me parece importante poder utilizar los cuidados paliativos para poder resolver por lo menos los pacientes que no terminan teniendo ese pedido irreductible de eutanasia, sino que son filtrados a través de nuestra mirada y encontramos respuestas y donde no vamos a encontrar respuestas parece 1% o menos de pacientes que sistemáticamente siguen insistiendo en la necesidad de aliviar el sufrimiento a través de la muerte o la muerte en sí. Está preguntando Fanny. Hola, perdón, que veo tantas Fanny, preguntas. Perdón, Fanny. Después está Fernanda, no sé si está levantando la mano o te quedó levantada la mano. Si no, estaría Fanny, Fernanda y Liliana. A Fernanda le quedó desde antes, me parece. Ok, si no, Fanny y Liliana. Bueno, muchas gracias a las dos, como siempre, Hola, un lujo.
Un lujo. Y uno aprende siempre. Yo un poquito quería hacerle una pregunta a las dos en función de lo que en el tiempo que hago paliativos observo, es que obviamente es como un recorrido de historia, ¿no? De lo que hacemos día a día, de lo que va creciendo cuidados paliativos, de lo que van creciendo las personas y los equipos. Y creo que a la par va creciendo la intención, el empoderamiento de los pacientes, la información, los derechos. O sea, es como que a la par se van dando desafíos cada vez más grandes para los paliativistas, y ahí sí noto que hay como una diferencia en cuanto a la vulnerabilidad de los equipos. Los equipos que están con menos formación, con menos capacidad, con menos experiencia, con menos integrantes, probablemente, o con un recorrido todavía corto, creo que no tienen o no van a tener por ahí la misma espalda que equipos que puedan hacer una valoración multidimensional con digamos, lo que uno habla de equipos de tercer nivel, ¿no? Creo que las situaciones de heridos, de adelantar la muerte o de eutanasia, creo que muchas veces se correlacionan con la capacidad afrontativa de esos equipos, de la madurez de esos equipos en ese recorrido, ¿no? Me parece que también se juega un poco eso. Y un poco preguntarles a las dos cómo veían esa madurez de los paliativos, por lo menos en nuestro país, en función de todo esto que se viene dando, ¿no? Y que se va a seguir dando. Creo que es un desafío inmenso. Y tenemos que preguntar a Susi cómo lo ve allá, ¿no? Y nos deprimimos un poco. No, bueno, yo la verdad es que soy como muy optimista y cada vez más entusiasta. Me parece que cada vez tenemos más debates de este estilo, que cada vez nos animamos a hablar más de estas situaciones clínicas, y me parece que ese es el camino. Y me parece que también esto que vos decís para mí es como muy importante, los grupos expertos, que puedan apadrinar a los equipos que van iniciando, y que frente a situaciones complejas, digamos, que siempre esté esta posibilidad, ¿no? De supervisar, de pedir asesoramiento, para no actuar en función de los temores, de los prejuicios, y bueno, y sobre todo esto, de los propios prejuicios que también cada uno de nosotros tiene, ¿no? A la hora de tomar posición. Me parece que tenemos que estar como muy advertidos de qué posición tenemos para no actuarla, y para no, digo, que no sea desde ahí la dirección de nuestros tratamientos. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene una posición, pero me parece que para poder atender a las necesidades particularísimas de cada paciente y de cada familia, tenemos que tratar de dejar eso a un lado. Y quizás en los equipos más jóvenes, el lugar del supervisor, del experto, es un lugar importante, ¿no? Que bueno, que ya que lo decís, está bueno como tener presente. Sí, a mí me parece importante que recordemos que nuestra función como profesionales, tanto los que están en terreno como en la academia, no es bajar línea, es construir el marco y el terreno para plantear justamente aquellas cosas de las que nadie quiere hablar. Porque si la academia solamente va a responder, o los profesionales con más experiencia, solo vamos a responder a aquellas cosas para las cuales ya tenemos respuesta, estamos muertos en vida. Porque la idea es justamente el avance del conocimiento es a través de las incertidumbres actuales fundamentan las incertidumbres de mañana. Y esto es importante tenerlo en cuenta, pero tenemos que nosotros, y ahí yo tomo un poco tu expresión, Fanny, de tener la espalda. Los más viejos, en este sentido, los más expertos, si queremos ponerlo en otro término, tenemos que tener la espalda para que justamente sobre nuestras espaldas puedan construir sus dudas y sus incertidumbres los profesionales más jóvenes, pero que sepan que está bien plantearlas. Mi temor siempre es a la censura. Y más que a la censura del otro, yo le temo a la autocensura. Me parece inclusive más riesgosa la autocensura. Yo esto me lo he planteado en soliloquios muchísimo, ¿sí? ¿Hasta qué punto yo me callo para no incomodar al otro? ¿Y por qué yo tengo que tratar de no incomodar al otro? Si mi función, justamente como profesional y como académica, es incomodar al otro.
Entonces, me parece que un poco menos de corrección política nos vendría bien. Me parece que habilitar esto en los equipos, sobre todo con los más jóvenes, que sepan que no la tenemos clara, porque la realidad es que no la tenemos clara. Vamos construyendo esa claridad a medida que nosotros nos seguimos formando, porque no es que ya nos terminamos de formar, nos vamos formando todos los días y vamos aprendiendo todos los días, y todos los días los pacientes nos enseñan algo nuevo. O sea, si yo les digo mi primer encuentro con un paciente acá en St. Jude, fue una nena en final de vida con enfermedad oncológica que cuando yo entré y me presenté, eh, ella en su celular, no me pregunten cómo porque no tengo ni idea, me muestra una mariposa y me dice, vos sos mi mariposa. Así empezó nuestro diálogo, ¿sí? Con mi primera paciente, 12 años, en final de vida. Entonces, a ver, tenían la necesidad de expresarse de esa manera a través de un dibujo y me había visto a mí como su mariposa. Y nosotros sabemos lo que significa de los cuidados paliativos, la visión de la mariposa. Entonces, digo, validar nuevamente inclusive los miedos, inclusive las dudas, inclusive los temores que puede haber a determinadas conductas, aclarar aquello que tenemos claro y buscar juntos la respuesta de aquello que no tenemos claro. Y permitirnos también trabajar en la incertidumbre y en las incertezas, ¿sí? Porque no vamos a tener respuesta para todo. Yo no sé si hoy legalizo la eutanasia, abro la puerta a la pendiente resbaladiza. Tengo la confianza de que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque quiero primero una discusión social sobre el tema antes que ir al Congreso y pedirle que lo legislen. Me parece que esto es fundamental, porque la ley es fácil de hacer, sobre todo cuando hay voluntad de hacerla, sobre todo cuando hay voluntad de hacerla. Y como ahora inclusive es un tema sexy, desde el punto de vista bioético, ¿sí? La vida y la muerte siempre fue un tema sexy. Entonces, lo cierto es que eso no es lo que a mí me preocupa. Lo que a mí me preocupa es que lleguemos a la ley sin haber discutido entre nosotros si eso es lo que nosotros queremos y cómo lo queremos, ¿sí? Gracias, Susi. Liliana. Bueno, a mí, los que me conocen saben que lo que me da miedo de la legislación de la eutanasia o el suicidio asistido es justamente la pendiente resbaladiza. Y me llama la atención que siendo todo el equipo de salud en parte responsable del sufrimiento relacionado con la salud y la enfermedad que padecen los pacientes y que puede llevar al deseo, o que lleva en gran medida al deseo de adelantar la muerte y la eutanasia, más allá que en lo personal, creo que hay cuestiones de convicciones personales y que si respetamos a la persona en sus convicciones y en sus valores, también deberíamos respetar a quien por convicción pide la eutanasia y que no necesariamente, Susi, a mi ver, eso sea un fracaso de los cuidados paliativos. El helado de chocolate de Rapa Nui no es menos rico o valioso porque a mí no me gusta el chocolate. Es una cuestión de convicción. Sí, lo que me preocupa muchísimo es que esta conversación, estos espacios de reflexión de qué lleva a los pacientes con sufrimiento a pedir eutanasia, no sea un espacio compartido por todos los que atendemos pacientes. Porque en mi experiencia, que obviamente es mínima, me parece que la eutanasia o el pedido de eutanasia va más de la mano del socorro del ensañamiento terapéutico. Entonces, muchos de los sufrimientos serían evitables si nosotros, como profesionales de la salud, reflexionáramos en qué hacemos cuando hacemos. Y también como sociedad, y vos bien lo dijiste, creo que la sociedad toda, porque como bien describía Luz, la mayor
carga va en los aspectos sociales, sentirse una carga. ¿Qué hacemos como sociedad ante el sufriente al final de la vida que no le aliviamos ese sentimiento de carga? Creo y coincido plenamente, Susi y Luz, que la discusión no es quién hace la eutanasia, quién acompaña en el suicidio asistido, sino en qué cosas podemos hacer para esos pedidos de socorro desesperados, porque claramente no hay respuestas, pero no respuesta a preguntas que no tienen respuestas. No hay respuesta a necesidades. Me encantaría que esto quede grabado y sea público y que dispare y que todos los clínicos, neurólogos, nefrólogos, cardiólogos, todos los ólogos habidos y por haber puedan disparar el espacio de reflexión. Y Muchas gracias, gracias, Lili. Está siendo grabado. No sé si todos los ólogos la van a escuchar, pero está siendo grabado. Gracias. Mariana y después Gisela. Hola, Y ¿qué vamos tal? terminando porque ya son las 8:06, podemos estar toda la noche, la verdad. Pero bueno, en virtud de los tiempos de cada uno. Por ahí lo único que yo quería decir, y acompañando lo que preguntaba Fabián, era también tener en cuenta que en pediatría, ¿no? Cuando introducir esto también tiene que ver con el comprender cuando los chicos entienden lo que significa la muerte, porque muchas veces se puede malinterpretar que el no querer más es no querer más el sufrimiento, compartiendo lo que dice Liliana, que a veces hay un encarnizamiento terapéutico que se puede confundir con un pedido de eutanasia o deseo de adelantar la muerte sin tener en cuenta, ¿no?, como la madurez evolutiva de cada niño o cada adolescente para comprender qué puede llegar a significar. Esa también es otra, me parece, deuda pendiente con los médicos pediatras que no hacen paliativos. Nada más. Gracias, Mariana. Gisela. Me quedé pensando en lo que decía Susi de la censura y por supuesto acuerdo con todo lo que dijeron de las cosas que hay que cuidar previamente, pero me preguntaba si, como vos decís, Susi, las leyes no cambian las conductas, pero me pregunto si las prohibiciones no sirven a veces para protegernos de nuestra autocensura. Mientras no es legal, no me tengo que poner a pensar en una opción que no tengo y me sirve, digamos, de resguardo. ¿Qué pasaría si todos nos preguntáramos ahora, si fuera legal la eutanasia, qué pienso? Si fuera legal adelantar la muerte, ¿qué pienso? ¿Cómo manejaría esto si no tuviera esta pared que es la prohibición externa? ¿Qué libertades internas tengo yo para poder realmente pensar, debatir, discutir, si no estuviera amparado por una prohibición, ¿no? Nada, me quedé pensando con lo de la censura que vos dijiste. Sí, yo Gracias. creo que la función que tenemos los profesionales y sobre todo los que estamos, remarco esto en la academia, es ser un mosquito humano en el oído de los poderosos constantemente. O sea, nuestra función es molestar. ¿Y cómo molestamos? Incentivando el pensamiento. Está claro. Pensar está mal visto, digamos, así que me parece que esta es algo muy importante como nuestra responsabilidad. O sea, las universidades, los hospitales, escuelas, no son instituciones o no deberían ser instituciones donde se baja en línea, son instituciones donde se incentiva la crítica y la disrupción, porque de esa forma se crea justamente una idea propia. Entonces me parece que nosotros, y esto también a través del ejemplo, me parece que nosotros como profesionales, los más jóvenes, los profesionales más jóvenes en algún momento nos van a estar viendo, ¿sí?, cuando no están tan apurados en poder desarrollarse en su carrera, y se van a plantear, decir, bueno, pero esta persona a la edad que tiene y después de tantos años de profesión, todavía se sigue haciendo cuestionamientos. Y acepta esos cuestionamientos, y acepta estar equivocada, y acepta tener dudas. Entonces me parece que esto también es importante que nosotros lo incentivemos. No hay otra forma para mí de adquirir el conocimiento y de la madurez intelectual de una sociedad
que no sea a través, obviamente, del pensamiento. No hay otra para mí. Gracias, Susi. Una cosa que estaba pensando, ¿no? En países como España, que bueno, es bastante reciente, en 2021 la legalización de la eutanasia, lleva 40 días, según un estudio de Tuca, el tiempo entre la solicitud y la realización de la eutanasia. Entendiendo que nuestros pacientes, por lo menos la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros nos llegan en etapa avanzada, ¿qué porcentaje real de estos pacientes estarían en condiciones de razonablemente, o por lo menos cumpliendo todos los procesos, se podría cumplimentar en nuestro país la eutanasia una vez que sea legalizada, si llegara a ser realizada? Esto lo digo como una realidad, ¿no? Que nos puede llegar a venir a nosotros también en algún momento. 40 días en España con todos los procesos, porque la verdad que es un proceso largo y con varios recaudos bien garantistas es la ley española. Sí, Bueno, sí, perdón. me parece que hay una tensión clara y que no la vamos a resolver nosotros entre la seguridad del procedimiento y la garantía del derecho. Esta tensión va a ser siempre permanente, o sea, cuanto más salvaguardas pongamos, obviamente, mayor seguridad vamos a tener de que es un procedimiento adecuado, pero mayor demora va a haber, obviamente, en el acceso. Y esto va a ser una decisión, como decimos los abogados, de oportunidad, mérito y conveniencia. De acuerdo con la idiosincrasia de cada sociedad, se va a decir, Holanda lo tiene en 15 días. Entonces, pero nuevamente, son holandeses. Yo no me animaría en Argentina a ponerlo en 15 días, ni loca, sinceramente. Pero también tengo miedo a la burocratización del proceso en Argentina. Otra característica de la naturaleza argenta, la burocratización. Y entonces que después terminemos, me van a disculpar los más jóvenes, porque voy a decir una antigüedad, pero los más viejos, entre vos, Gisela, mamás, así que no te acordás de esto. Operación Jajá y el arbolito, ¿sí? Entonces, cada vez que el señor quería plantar un arbolito, le pedían un nuevo papel y tenía que volver al próximo y nunca terminaba de poder plantar el arbolito. Bueno, yo también le tengo miedo a esto, ¿sí? Entonces, no sé cuál es el justo medio. En un país nuestro, donde todo se plantea en extremos e hiperbólicamente, yo creo, sinceramente, que todavía no estamos preparados ni siquiera para establecer una discusión madura al respecto. Igual, Susi, yo lo entendía esto como, no como una burocracia, sino, o sea, por la seguridad que quieren tener los protagonistas del proceso de la eutanasia, lleva diferentes intervenciones que requieren de ese tiempo para la reflexión, a ver si están de acuerdo en lo que se estableció, para controlarlo con un segundo profesional, bueno, y todo el proceso que no lo tengo muy claro, pero sé que es largo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Se puede cortar demasiado, quiero decir. Claro, sí. Bueno, hay un montón de comentarios de Male, que, bueno, queda en evidencia la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria, sin juzgar, sentados con el paciente y la familia. Claridad en la respuesta sobre eutanasia, Daniel Elizondo, gracias por una kantiana como Susi, Rosana Cipitria. Male, qué importante es revisar nuestros valores, preferencias, deseos para no actuarlos o ponerlos al servicio de nuestra práctica profesional, sino pensar en acciones que respondan al DAM propio del paciente. Qué importante es, en relación a esto que trae Fanny, establecer redes y que los equipos más nuevos se sientan apoyados por los equipos con un poco más de trayectoria, dice Vicky. Rosa Nocera, gracias a ambas, en mi opinión deberíamos trabajar lo que son los sesgos inconscientes, reflexionar, debatir y seguir haciéndolo. Emil Sechen, muchas gracias, un placer compartir estos espacios. Enormes gracias a ambas por el espacio de reflexión, dice Fanny. Michelle, disculpen, bueno, ¿no? Bueno, todos muy agradecidos. Veo equipos con escasa e inadecuada formación, una actitud normalizada localmente de avalar o directamente adelantar la muerte como si esto fuera parte del cuidado paliativo, sin dudar ni plantearse que puede no ser correcto, falta supervisión externa de equipos expertos, Gaby de Buren, y siguen algunos comentarios más. Les agradecemos muchísimo
especial y muy especialmente a Susi, que nos dona su tiempo siempre desinteresadamente. La extrañamos mucho desde acá, la queremos mucho, siempre aportando su sabiduría y humildad. Gracias, Luz, que es la promotora de este espacio. En nombre de Palquer le agradecemos a todos. Y bueno, los esperamos en el próximo encuentro. Y les quiero decir que casi llegamos a 100, impresionante. Bueno, un beso. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, cariño grande a Me todos. olvidé decir, perdón, que Susi, sos la mamá de Duque. Eso me quedó ahí en el currículum, no lo pusiste, pero... Es el nombre que está certificada acá en Estados Unidos como perra de soporte emocional. Así que estamos re chochos con ella. Está acá y un beso muy grande a Lili, que somos unos cuantos, Liliana Rodríguez de Falagán, la Presi, que hoy cumpleaños. Así que un besito gigante, que son las 8:15 y que está acá acompañándonos y escuchándonos. Gracias a todos. Feliz Besos a todas las mascotas. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos. Un Chao, abrazo. gracias. No, gracias a todos. Chau. Chau. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Un beso grande, Susi. La charla. Gracias, saludos.